Imagina una ciudad que fue más que un simple lugar en el mapa. Una ciudad que fue un sueño, un desafío a los cielos, el centro del mundo. Ahora imagina que desapareció. Se desvaneció en la arena, en los siglos, como si nunca hubiera existido. Hoy comienza un viaje por las ruinas de Babilonia. Una ciudad que lo fue todo. Capital, leyenda, símbolo de grandeza y caída. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo una ciudad cuyas leyes, ciencia y arquitectura definieron nuestra civilización borrarse de la faz de la Tierra? Esta historia está llena de emociones, intriga y nos hace reflexionar. Ponte cómodo y viajemos al corazón de Mesopotamia para entender a dónde se fue Babilonia y por qué su voz aún resuena en nosotros. Babilonia. Bab-Ilu, puerta de Dios. Así la llamaban sus habitantes en lengua acadia. Ese nombre por sí solo era una declaración, una ciudad donde los dioses bajaban a los hombres, donde la tierra se unía con el cielo. Imagina calles llenas de vida, el bullicio de la multitud, caravanas con lapislázuli, marfil, incienso, barcazas cargadas de grano navegando por el Éufrates. Aquí se mezclaban lenguas, culturas, destinos, mercaderes nubios, elamitas barbudos, mercenarios rubios del norte. Babilonia fue la primera metrópoli, un crisol del mundo antiguo. Era una ciudad que gritaba, «Podemos hacerlo todo». ¿Y sabes qué? Casi lo lograron. Aquí, bajo la sombra del Sigurat Etemenanki, los sacerdotes astrónomos pasaban noches enteras observando las estrellas, creando calendarios, prediciendo eclipses. Su sistema sexagesimal es la razón por la que hoy dividimos la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, el círculo en 360 grados. Ese es su genio, su legado, que llevamos en nuestros relojes, en nuestros cálculos. Pero Babilonia no es solo ciencia. Son leyes. Imagina una estela de basalto de 2 metros, cubierta de escritura cuneiforme, donde Hammurabi, un rey que vivió hace casi 2000 años antes de nuestra era, grabó reglas para proteger a los débiles de los fuertes. Fue una revolución. Por primera vez en la historia, la ley estuvo por encima del capricho. Siento orgullo por la humanidad. Babilonia mostró que la justicia podía ser no solo una idea, sino una realidad. Pero aquí está la pregunta que me quema el alma. ¿Cómo pudo este gigante, este titán de la civilización, simplemente desaparecer? ¿Cómo una ciudad que fue el centro del mundo se convirtió en un fantasma? Vamos a descubrirlo juntos. Babilonia no era solo una ciudad, era un símbolo. Y este símbolo tiene 2 rostros. Para algunos, era una metrópoli brillante, una maravilla de ingeniería, como la describió Heródoto. Hablaba de murallas tan anchas que una carreta podía pasar por ellas, de calles rectas, de puentes sobre el Éufrates. Para los griegos, Babilonia era el pináculo del urbanismo, un modelo al que envidiaban. ¿Y los jardines colgantes? La leyenda dice que Nabucodonosor II los construyó para su esposa, para que no extrañara las verdes colinas de Media. Imagina terrazas llenas de árboles, flores, cascadas susurrantes en medio de una llanura ardiente. Era un oasis creado por amor. Pero, siendo honesto, a veces me pregunto, ¿existieron realmente esos jardines? Los arqueólogos discuten, algunos dicen que podrían haber estado en Nínive, no en Babilonia. Pero quiero creer en este cuento. ¿Fueron reales los jardines o solo una hermosa leyenda? Esto intriga. Hay otro Babilonia, oscura, bíblica. En el Antiguo Testamento es la encarnación del orgullo, la idolatría, el pecado. La historia de la Torre de Babel es sobre hombres que quisieron igualarse a Dios, construyendo un sigurat hasta los cielos. Y Dios, como castigo, confundió sus lenguas. Imagina un pastor de las colinas de Judea viendo por primera vez el Etemenanki, una torre escalonada que se pierde en las nubes. Para él, no era solo un edificio, era un desafío al cielo. ¿Y el cautiverio babilónico? Cuando Nabucodonosor II destruyó Jerusalén y llevó a los judíos al exilio, Babilonia se convirtió en un símbolo de dolor, lujo, crueldad. Los profetas Isaías y Jeremías predijeron, Babilonia caerá, como Sodoma y Gomorra, y no será habitada jamás. ¿Y sabes qué? Tuvieron razón, pero no exactamente como pensaban. Esto fascina, ¿verdad? ¿Cómo pudo cumplirse una profecía pero no por voluntad divina, sino por causas terrenales?
Viajemos a la era de Nabucodonosor II, la Edad Dorada de Babilonia. Este rey no era solo un guerrero, era un constructor, un soñador. Reconstruyó la ciudad tras la devastación asiria. Levantó murallas, la puerta de Ishtar, el Sigurat Etemenanki. Imagine el camino de las procesiones, ladrillos vidriados de azul, leones, toros, dragones Sirush, como un desfile entre dioses. La puerta de Ishtar, que puedes ver en el Museo de Pérgamo en Berlín, no es solo arquitectura, es un arte que asombra. Pero tras su muerte en 562 antes de nuestra era, todo comenzó a desmoronarse. Sus herederos no pudieron sostener la grandeza. Intrigas palaciegas, revueltas, reyes débiles. Luego llegó Nabonido, un rey extraño que amaba la arqueología y al dios lunar Sin más que a Marduk, el patrón de Babilonia. Se fue al desierto de Arabia por 10 años, dejando la ciudad a su hijo Belsasar. 10 años sin rey, sin el ritual Akitu que renovaba el vínculo con los dioses. Para los babilonios era como si el mundo dejara de respirar. Entra en escena Ciro el Grande, rey persa, maestro no solo de la guerra, sino de la propaganda. Sabía del descontento en Babilonia, de la frustración de los sacerdotes. Prometió devolver a Marduk, restaurar el orden, y en 539 antes de nuestra era, Babilonia cayó sin pelear. Los persas entraron como si fuera su hogar. La Biblia pinta una escena vívida, el banquete de Belsasar, donde una mano escribió en la pared: Mene, Tekel, Ufarsin, contado, pesado, dividido. Y esa noche, el reino cayó. Esto estremece, ¿verdad? Pero no es solo mística. Babilonia comenzó a desvanecerse porque fue abandonada. Ciro la hizo parte del imperio persa, pero las decisiones se tomaban en Susa y Persépolis. Luego Jerjes asestó un golpe. Derribaron las murallas, fundieron la estatua de Marduk. Fue como arrancarle el corazón a la ciudad. Pero Babilonia tuvo una última oportunidad. En 331 antes de nuestra era, Alejandro Magno entró en la ciudad, recibido como un mesías. Quería hacer de Babilonia la capital de su imperio, restaurar el Sigurat, darle nueva vida. Imagina a Alejandro frente a las ruinas de Etemenanki, soñando con un gran futuro. Pero en 323 murió en Babilonia, y su sueño murió con él. Sin Alejandro, la ciudad se convirtió en moneda de cambio en las guerras de sus sucesores. Luego Seleuco I fundó Seleucia en el Tigris, y Babilonia comenzó a vaciarse. No fue un incendio, ni un terremoto. Fue un lento ahogo. La gente se fue, las rutas comerciales cambiaron, los canales se llenaron de lodo, los campos se salinizaron. La salinización. De eso hay que hablar. Durante milenios, el agua del Éufrates alimentó los campos, pero dejó sal. La tierra murió y con ella la ciudad. Al inicio de nuestra era, Babilonia era una sombra de sí misma. Partos y romanos la saquearon, y los locales tomaron sus ladrillos para nuevas casas. Para el año 75 de nuestra era, la última tablilla cuneiforme cayó. La voz de Babilonia se apagó. Esto es triste, ¿verdad? Una ciudad que lo fue todo se volvió nada, pero no desapareció del todo. Sus ruinas aún están en Irak, bajo un sol abrasador. Imagina el camino de las procesiones, el león de Babilonia, la tierra donde caminaron Hammurabi y Alejandro. Pero también hay marcas modernas, reconstrucciones de Saddam Hussein, que quiso inscribirse en la historia, y cicatrices de una base estadounidense del año 2003. Duele ver cómo una ciudad antigua sufre incluso hoy. Pero en 2019, Babilonia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y eso da esperanza. Sigue con nosotros, en nuestra cultura, en nuestros relojes, en nuestras leyes. Reflexionar sobre Babilonia lleva a pensar en la fragilidad de lo que construimos. Su historia es un espejo donde se reflejan nuestras ambiciones y errores. Babilonia apuntó a los cielos, pero cayó bajo el peso del tiempo, la política, la ecología. Su caída enseña que incluso las civilizaciones más grandes no son eternas. La salinización de los suelos no es solo un problema antiguo, es una advertencia para hoy, cuando agotamos los recursos del planeta. ¿Y la profecía de la caída de Babilonia? Se cumplió sola. Al llamarla maldita, nadie quiso reconstruirla. Esto hace pensar cómo nuestras palabras, nuestras historias,
moldean la realidad. ¿Acaso nosotros mismos escribimos el destino de nuestras ciudades, de nuestras ideas? Babilonia no es solo ruinas, es una lección. El progreso no es solo tecnología nueva, sino preservar la memoria, las ideas, el legado. Su historia recuerda que los humanos somos capaces de cosas grandiosas, pero esa grandeza es frágil. Y en eso radica su fuerza eterna.